Pues efectivamente vamos a seguir en el grupo de crecimiento, el grupo de crecimiento, con esta serie de trazos de los últimos tiempos. Trazos de los últimos tiempos, y vamos por el tercer tema. Es importante en esta tarde, no vamos a tener proyección porque un señor muy despistado se ha olvidado en casa el PowerPoint, que he sido yo, pero vamos a ir dando todos los versículos y todos los puntos de este tema, que es el tercero y que tiene que ver nada menos con las resurrecciones. Resurrecciones. Y vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 20, luego iremos a este versículo a considerar algunos aspectos, pero para empezar lo vamos a tener ya desde el principio en nuestra mente. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Cuando lo tengáis, voy a pediros, como siempre, vuestra colaboración en las lecturas. Sí. A ver. Sí, ¿lo tienes, por favor? Lees, por favor, los dos versículos, el 4 y el 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros, muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Gracias. Tenemos en mente estos dos versículos y vamos a empezar con el tema. A la hora de estudiar o de meditar en algún tema o texto de la Escritura, hay dos elementos a tener en cuenta. Uno es el dogma y otro es la hermenéutica. Un dogma es una creencia o doctrina considerada como verdad absoluta. Y esa verdad es innegable, se acepta, que no tenga ninguna duda ni cuestionamiento. Eso es un dogma. El dogma puede ser instituido por una institución, puede ser instituido por una tradición o por una religión. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que tiene muchos dogmas, existen, por ejemplo, los dogmas marianos. Y entre los varios dogmas marianos está el de la virginidad perpetua de María. Y aunque no existe tal cosa en la Biblia, la Iglesia Católica lo tiene como un dogma. Los evangélicos, protestantes, también tenemos dogmas. Son nuestras doctrinas, las doctrinas fundamentales, como por ejemplo la deidad de Cristo, para nosotros es un dogma, o la salvación por gracia. En los estatutos de nuestra Iglesia quedan reflejados estas doctrinas que son fundamentales y que marcan un poco nuestra creencia o nuestra doctrina de fe. Pero por desgracia hay ocasiones que hay iglesias o denominaciones evangélicas cuyas normas establecen normas y esas normas a veces se convierten en dogmas sin ser dogmas. Por ejemplo, hay iglesias que a lo mejor dicen está prohibido beber bebidas alcohólicas o tienen que ver normas sobre la vestimenta de la mujer o que las mujeres están en un lado y los hombres en otro en la sala cúltica. Y no son dogmas, son normas, pero a veces se instalan como si fueran dogmas. Lo peor es que a veces también las personas podemos ser muy dogmáticas, es decir, según nuestra opinión, y de eso
las Escrituras, especialmente el libro de Proverbios, habla de que nadie sea sabio según su propia opinión, muchas veces también es cierto que nosotros, las personas, nos podemos convertir en dogmáticos. Es decir, mi opinión va, no quiero escuchar otra porque mi opinión es la que vale. Bien, este es un elemento de lo que el concepto de dogma que estaremos viendo o estamos viendo dentro de estos temas que vamos a tratar. El otro elemento que he mencionado antes es la hermenéutica. La hermenéutica, que es ese arte de interpretar las Escrituras teniendo en cuenta toda una serie de reglas, una serie de principios que nos ayudarán a entender mejor los textos sagrados. Si no tenemos en cuenta cosas tan evidentes como, por ejemplo, pues el estilo oriental, como fueron escritos muchos de los pasajes de la Escritura, o, por ejemplo, si no tenemos en cuenta la cultura o las metáforas o el estilo literario, pues si no tenemos en cuenta estas y otras muchas cosas, no entenderemos muchas veces el texto de las Escrituras. Podemos hacer incluso interpretaciones equivocadas. Por ejemplo, sabéis que hay un texto en la Biblia que dice no hay Dios. ¿Lo sabéis eso? Sí, ¿verdad? Hay un salmo que dice no hay Dios, pero es que antes dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un salmo, el Salmo 53. Así que qué importante también es el contexto, y eso lo podemos ver cuando estudiamos las Escrituras. ¿Por qué comento estos dos aspectos, dogma y hermenéutica? Porque precisamente estos temas que estamos considerando de los últimos tiempos no son planos, no son tampoco muy claros. Se superponen, como estábamos diciendo, poniendo la ilustración del pastel de 1000 hojas, ¿no? Se superponen, y la escatología, que es de lo que trata los últimos tiempos en la teología sistemática, la escatología precisamente presenta dogmas, pero según cómo se aplique la hermenéutica, pueden haber unas u otras interpretaciones. Y lo menciono solamente como una manera de tenerlo en cuenta cuando estamos tratando temas como, por ejemplo, el de hoy, de las resurrecciones. Así que, ¿preparados? ¿Estáis preparados? Vamos a ver unos cuantos versículos. En primer lugar, solamente por recordarlo, la resurrección es un hecho. Y hace unos días estuvimos hablando precisamente de la doctrina de la resurrección, otro dogma, la doctrina de la resurrección. Y ya sabéis que en 1 Corintios, capítulo 15, no buscáis, en capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo habla extensamente tanto de la resurrección de Jesucristo como la resurrección de los creyentes. Y afirmaba, entre otras cosas, que se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. El hecho de la futura resurrección de los creyentes, lo vemos y lo estuvimos considerando el otro día, se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Así que entendemos y aceptamos que eso es así, que es un hecho. Una y otra vez habla de la resurrección, como nuestro cuerpo será transformado, será refinado, será inmune definitivamente al pecado, será un cuerpo glorificado y un cuerpo revestido maravillosamente de inmortalidad. Esto lo estuvimos hablando el otro día. Esto, por lo tanto, es un dogma de nuestra fe cristiana. Sin embargo, depende de cómo aplicamos la hermenéutica, esas normas que decía antes, pueden haber diferentes interpretaciones sobre el cómo, el cuándo
y las diferentes resurrecciones que encontramos en las Sagradas Escrituras. O sea, la resurrección es un hecho, o será un hecho, pero cuando estamos entrando en este periodo de los últimos tiempos, depende de cómo interpretamos una cosa u otra, entenderemos, o unos entenderán una cosa y a veces otros, no, a veces no, también otros entenderán otra. Y esto tiene que ver, volviendo otra vez a esos dos grandes eventos de los últimos tiempos, que son, entre otros, pero dos grandes eventos, que son la gran tribulación, ¿sí?, y el milenio. Bueno, primero el arrebatamiento de la Iglesia, que esto es lo que tratamos el día anterior, el arrebatamiento de la Iglesia. Así que entre el arrebatamiento de la Iglesia y la tribulación se dan varios hechos que tienen que ver con las resurrecciones, y entraremos en detalle ahora. Pero antes de eso vamos a recordar 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Y, por favor, alguien de los estudiantes aplicados que tenemos aquí en el grupo de Creixement. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos y los que durmieron. Muy bien. ¿Y otro? No, así está bien. 15. Sí. Bien. Bueno, el 16 también, por favor, perdón. Lee el 16. También, gracias. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien. El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y simplemente recordar varias cosas cuando el día anterior hablábamos sobre esto. En primer lugar, dice que aquellos que estén vivos y permanezcan hasta la venida del Señor no precederán a los que están muertos. En segundo lugar, el Señor Jesús descenderá de las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero, siendo sus cuerpos transformados, glorificados para recibir en las nubes al Señor. Así que leemos que este arrebatamiento ocurrirá durante la parausía, o sea, el advenimiento, la venida del Señor. Los que están vivos, dice que permanecen hasta la venida del Señor y serán arrebatados juntamente con ellos, es decir, muertos, resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice, y al final estaremos siempre con Él. Tenemos en mente este versículo, ¿verdad? Lo conocemos. Pero ahora viene cuando se complica. Cuando vemos en las Escrituras que hay resurrecciones de santos o de justos y resurrecciones de impíos o pecadores que son condenados. Y aquí echamos mano a lo que comentábamos también acerca de estas dos posturas, los amilenaristas y los posmilenaristas, los que creen en el milenio antes o después, reconocen únicamente estas dos interpretaciones, reconocen únicamente un tiempo de resurrección.
tanto de los justos como los malvados. Es decir, la resurrección solamente va a haber una y entonces habrá esa separación. Pero los premilenaristas, admitimos, entre ellos me considero yo, juntamente con las dos, consideramos que hay dos resurrecciones apuntadas aquí. Vamos a ver un poco, porque aquí hemos leído antes que se parte de la llamada primera resurrección. Vamos a ver si nos vamos situando. Por un lado, tenemos diferentes versículos, es cierto que tenemos diferentes versículos que nos hablan de una resurrección conjunta de justos y de impíos. Vamos a ver ahora algunos versículos. Ambos, justos e impíos, resucitarán con destinos diferentes y opuestos, unos para vida eterna y otros para condenación. Por ejemplo, vamos a Daniel. Daniel capítulo 12, voy a pedir a Joan, busca tú Daniel 12, 2, Marina, puedes buscar Mateo 25, versículos 45 y 46, por ejemplo, Kima, puedes ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, luego lo recuerdo. Y después, Cristian, tú vas a Hechos 24, 15. ¿Vale? No os preocupéis, cada uno va a leer un versículo y estar atentos. Vosotros también, los que nos seguís desde la distancia, bien atentos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso está en Daniel, capítulo 12, versículo 2. Ahora en Mateo 25, versículos 45 y 46. ¿Qué dice? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Se está haciendo una separación clara de unos y otros. Y leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. 5, 18 y 28 y 29. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estas palabras de Jesús apuntan a una resurrección más bien de la era milenaria, luego lo vamos a ver, que se dilata en el tiempo. Y ahora vamos a Hechos, capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Bien, y así hay varios pasajes que nos hablan de una resurrección, tanto de justos como de injustos o de impíos. ¿Quiere decir entonces estos versículos que hay un solo tiempo para ambas resurrecciones? La postura de estos otros queridos hermanos dirían, pues sí, solamente hay una. Entonces, volvemos otra vez a Apocalipsis, capítulo 20, que es la lectura primera que hemos hecho, y vamos a recordar esa lectura. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 5, antes lo ha leído Cristian, y a ver. Sí. Y vi tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los
decapitados. Fijaos en esta, perdón, vi las almas de los decapitados. Sigue, adelante. Capitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado Ujú. la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Este versículo parece una contradicción a todo lo leído antes, ¿verdad? Y además nos lo complica porque al final dice, y esta es la primera resurrección. Entonces vamos a ver si esta es la primera, ¿a qué primera resurrección se refiere? ¿Cuál es la primera resurrección? Para empezar, el mismo texto de Apocalipsis habla de los otros muertos. Y entendemos que serán aquellos que resucitarán pasados los 1000 años. Por lo tanto, la primera resurrección se refiere a los justos resucitados antes. Porque en relación con los decapitados, lo hemos leído, ¿no? Las almas de los decapitados, leemos que aquellos son los que murieron durante la gran tribulación. O sea, hubieron unos que resucitaron antes y otros que morirían o morirán durante. Fijaos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lee también el versículo siguiente, el 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también, habían de ser muertos como ellos. O sea que hay una multitud de personas, de santos o justos que mueren, están o han sufrido y llegará un momento en el que serán resucitados. Pero la primera resurrección no puede pertenecer a estos, porque Juan, el evangelista Juan, cuando está escribiendo el texto cuando está narrando en Apocalipsis capítulo 20, está haciendo una referencia, vuelve atrás de lo que está explicando y habla de que esta es la primera resurrección, pero no referida a estos que son los que van a sufrir, van a morir y luego, más adelante, van a resucitar. Vamos a ver un poquito más para ver si... Esto es como un puzzle. Yo entiendo que esto es como un puzzle y las piezas a veces no nos encajan bien y ni sabemos escoger bien las piezas, ¿no? Esta primera resurrección para vida de los justos comprende 3 fases que Pablo lo describe en términos, digamos, casi militares y en un orden cronológico. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 22 al 24. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. No.
Primera Corintios, capítulo 15, versículo 22. 15, estaba con el 14. Vale. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando entregue el reino de Dios, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia. Ujú. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bien. O sea, Pablo, y además utiliza un término, por lo menos en el original griego, ese orden tiene que ver con un sentido militar. Dice, primero, Jesucristo. Jesucristo, las primicias. Clara referencia a las primicias de una cosecha. De la misma manera que de un grano, ¿verdad? De un grano salen diferentes espigas, diferentes frutos. Con la resurrección de Jesucristo, dice Jesucristo, las primicias, con la resurrección de Jesucristo, vemos que algunos de los santos que habían dormido se levantaron cuando Jesucristo resucitó. Y eso lo encontramos, el testimonio, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Es decir, ahora lo vamos a leer, es decir, que con la resurrección de Jesucristo también en ese momento hubieron, dice el Evangelio, que se levantaron santos, no sabemos de cuántos años o siglos atrás, pero que se levantaron en Jerusalén. Sí, porque dice que volvieron a sus casas, o sea, por lo menos eran de la zona, y se levantaron también a la Santa Ciudad. Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No sabemos cuántos ni quiénes. Muchos. Pero dice muchos. Y dice, se quedaron. No sabemos si se quedaron, si ascendieron luego con Jesús, desaparecieron juntamente con Jesús en las nubes, pero lo cierto es de que, y eso es el testimonio de Mateo, que hubieron ya unos que fueron primicias de la resurrección y resucitaron con Cristo. Por lo tanto, ya vemos que un grupo, no sabemos cuántos, indeterminado, ya fueron resucitados. Quizá por eso Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 8, dice, subiendo a lo alto, Jesús llevó cautivo la cautividad. Es decir, liberó de alguna manera a aquellos que estaban sus cuerpos deshechos, muertos, pero fueron resucitados. Bien, en primer lugar, Jesucristo, hemos leído en Corintios, Jesucristo, las primicias. Luego dice, después los que son de Cristo resucitarán, ¿cuándo? En su venida, lo hemos leído, ¿verdad? En su venida. Y este es el segundo tiempo. Estoy hablando de fases que estamos viendo, cosas que van ocurriendo, que fueron ocurriendo y que ocurrirán. Este es el segundo tiempo. Dice, después los que son de Cristo, en su venida, cuando Él venga, resucitarán. O resucitaremos, quién sabe. Aquí se trata pues de los fieles que han de resucitar cuando se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estábamos hablando el día anterior. Y en tercer lugar, primero las primicias, Jesucristo las primicias. En segundo lugar, los que son de Cristo. Y luego, en tercer lugar, dice, luego el fin, ¿verdad? En el texto de 1 Corintios,
1 Corintios dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y eso en tiempos nosotros no lo podemos medir. Esos 3 tiempos no lo podemos medir. Sin embargo, sí que vemos que hay una progresión. Hay un texto relacionado a esto en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 26 y 27. Tiene bastante relación con el texto de Corintios. Daniel, capítulo 7, versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Está hablando del fin ya. Está hablando de esa última fase en la que el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de los cielos se ha dado al pueblo de los santos. Hay otra pieza más en este puzzle que tiene que ver, y fijémonos bien con esta expresión que aparece en diferentes textos que vamos a leer. Es la resurrección de entre los muertos. A lo mejor en ucraniano es más difícil de entender esto. Resurrección de entre los muertos. Voy a explicar. Los santos de la primera resurrección son llamados fuera de la multitud incontable y general de los muertos. Los que seamos arrebatados, seremos arrebatados de entre los muertos. Una primera resurrección abarcaría la idea de una resurrección de elegidos, no porque sean este sí y este no, sino porque forman parte de una fase o de una etapa. Y este concepto parece tener relación con las palabras del Señor Jesús. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 20, versículo 34 y 35. Lucas capítulo 20, versículos 34 y 35. ¿Me vais siguiendo más o menos? Más o menos. Es que eso hay que volverlo a masticar. Por eso yo os dije, y vuelvo a repetirme, que tanto las notas como los PowerPoints están a disposición de vosotros, ¿vale? Lucas capítulo 20, versículos 34 y 35. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo nos casan y se dan en casamiento. Se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Fijaos lo que dice Jesús. Está hablando de la resurrección de entre los muertos. No dice la resurrección de los muertos, que sería la totalidad de los, tanto de justos como de impíos, sino está hablando de la resurrección de entre los muertos. Pablo lo repite en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 11. Texto conocido, pero por resaltar otra vez que el propio Pablo lo está reconociendo y predicando. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está haciendo referencia al poder de la resurrección de Cristo y él mismo dice que yo también esperaría y desearía, dice, a esa resurrección de entre los muertos. Así que está hablando de una resurrección de selección, no de una selección general, por un lado impíos y por otro lado justos o santos, sino de una resurrección anticipada y privilegiada. Aquellos que cuando el Señor venga son los que resucitarán, los que fueron dignos de alcanzar aquel siglo. Hace una mención a un momento anterior en que la resurrección de los santos ha de verificarse, ha de ser una resurrección corporal, una resurrección gloriosa para vida que correspondería con el arrebatamiento. Esto, para los apóstoles y los primeros cristianos, era algo fundamental. Ellos predicaron continuamente la resurrección de entre los muertos, no la resurrección de los muertos. En Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2... Hechos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Mientras hablaban ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ya sabemos que los saduceos, ellos negaban la resurrección, pero por otro lado, los fariseos y el judaísmo en general entendían y conocían y aceptaban la resurrección, pero la resurrección de los justos y también de los impíos. Pero aquí queda claro que la predicación de los creyentes, de los apóstoles en este caso, hablaban de la resurrección de entre los muertos, lo cual todavía producía más escozor, más rechazo por parte de los religiosos. Ven, ¿y cómo será todo esto? Vamos acabando ya, porque esto es para masticarlo. ¿Cómo será posible todo esto? Pues esto será posible o es posible solo por la obra del Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:11, ya lo leo yo, Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora también en nosotros, y el que lo levantó a él es el mismo que nos levantará a nosotros. El Espíritu Santo es el vínculo de vida entre Cristo y los que duermen en él, y la garantía de la redención total. Dios está comprometido con toda su divinidad, está comprometido en la resurrección de los santos. Acordémonos de aquel otro pasaje de Filipenses que habla, y lo recordábamos también hace unos días, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, acabamos aquí. El arrebatamiento será algo extraordinario
que afecta y afectará a la Iglesia en esos momentos, a la que se unirán no solamente aquellos que estén vivos, sino aquellos que resucitarán. El regreso de Jesús a la tierra será precisamente en compañía de todos los santos, los redimidos, de entre los muertos. Eso implica, por lo tanto, dos tiempos, dos momentos. Por un lado, el rapto de la Iglesia es arrebatada, y el segundo tiempo, su gloriosa venida, regreso de Jesucristo a la tierra juntamente con todos los santos. Y mientras que en la primera fase los cristianos desaparecerán de esta tierra, en la segunda volverán a aparecer, y aquí vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y con esto acabamos. ¿Lo tenéis? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en esos momentos, el Señor Jesús pondrá sus pies sobre la tierra, viniendo con sus santos. Bien, pues hasta aquí hemos hecho un primer intento de entender algo más de los últimos tiempos y en relación con la resurrección. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?